La justicia accedió ayer al pedido del fiscal de lavado de activos Enrique Rodríguez y dispuso el cierre de fronteras para el fundador de Conexión Ganadera, Pablo Carrasco, su esposa, Ana Yevdikov, y la viuda del otro fundador de la firma, Gustavo Basso, Daniela Cabral. El próximo lunes habrá una audiencia judicial en la que se discutirán estas medidas y se fijará el plazo de su vigencia. El fiscal Rodríguez analiza más de 20 denuncias presentadas por inversores damnificados por la situación de Conexión Ganadera. Esta es una de las novedades de varias que se van acumulando a propósito de este caso. Ya consignamos más temprano otra. El juez de concurso de primer turno, Leonardo Méndez, definió la intervención de 3 empresas vinculadas a Conexión Ganadera, concretamente Etranil, Sociedad Anónima, Del Terruño, SRL y Bamidal, Sociedad Anónima. Según dice El País, la intervención de estas compañías implica un incremento del embargo contra Conexión Ganadera que pasó de $1.800.000 a $10 millones. El embargo se dispuso a partir de información brindada por los acreedores que ahora tiene que ser corroborada por la justicia. A su vez, se analiza la intervención de más empresas, como Don Coraje, que pertenece a la viuda de Gustavo Basso, Daniela Cabral. Vamos a poner al día cómo viene evolucionando la investigación de este suceso y sobre todo cómo se trabaja o no a esta altura en la búsqueda de soluciones para los damnificados. Estamos con uno de los abogados que trabaja en este asunto, el doctor Nicolás Ornes. Doctor Ornes, buen día. Muchas gracias, muy buenos días para ustedes y para la audiencia. Un gusto compartir este espacio. Una primera aclaración, ¿a cuántos clientes de fondos ganaderos representa usted y si son de una sola de las firmas o de las 3? Actualmente aproximadamente unos 80 clientes y no estamos tomando más clientes salvo casos excepcionales porque realmente lleva un arduo trabajo y no vamos a abasto. Se repiten los clientes de Conexión Ganadera y República Ganadera, en la mayoría de los casos tienen inversiones en ambas empresas. Me dejó pensando en esto, ¿por qué se da esa presencia simultánea? ¿Por qué se da la inversión simultánea en 2 empresas? ¿Usted tiene una explicación? Y realmente yo creo que es un negocio que, bueno, ahora con el diario El Lunes todos somos inspectores y opinamos, pero que ofrecía una rentabilidad atractiva para los inversores y bueno, quizás una forma de poner los huevos en diferentes canastas con diferentes tipos de contratos, en el mismo rubro y en diferentes empresas. Vayamos entonces a lo que ocurrió ahora en estas horas, lo que yo consignaba recién. ¿Cómo ve las medidas que se conocieron en el día de ayer? Por ejemplo, bueno, el cierre de fronteras. Hace semanas que se hablaba de esta posibilidad. Sí, yo creo que era una medida necesaria, una medida cautelar de cierre de frontera y también entrega de pasaporte. Se ha declarado y hablado mucho sobre la demora, esta medida. Sí, no se demoró demasiado, sobre todo si con el cierre de fronteras se procuraba tomar ciertos recaudos, proteger bienes, impedir que se tomaran determinadas decisiones que pudieran ser perjudiciales para los inversores. Yo creo que por el volumen de casos y de denuncias que están en trámites y la complejidad de la investigación que está realizando Fiscalía, se tomó un tiempo prudencial para evaluar la viabilidad de esta medida y solicitarla al juzgado, ¿no es cierto? De hecho, más que la celeridad del trámite, lo que debe interesar, en nuestra opinión, es que las medidas se mantengan mientras se desarrolla la investigación. Eso por un lado. Y por otro lado, entiendo que las medidas son una herramienta disuasiva, que permitirá asimismo la investigación, obtener información de calidad para lograr el recupero de los inversores, pero las acciones penales no son el vehículo jurídico adecuado, en nuestra opinión, para lograr el recupero del dinero, sino para obtener información y este tipo de trabas respecto a las personas físicas y a las empresas. A ver, ¿cómo es eso? O sea, la apuesta no está, en el caso de ustedes, en las denuncias penales. O sea, las denuncias penales había que hacerlas, pero, ¿cómo es?
Sí, el camino, la apuesta en nuestro caso no es por el proceso penal, la finalidad del proceso penal no es recuperar el dinero, máxime cuando es la última barrera jurídica para proteger el derecho de las personas, sino que el vehículo será mediante el concurso o mediante acciones de recupero de ganado, que son las acciones que estamos realizando en este momento. Pero ¿y eso implica que en determinado momento puede llegar a retirarse las denuncias penales, que es algo que ha estado en la discusión? Yo creo que no, que las denuncias acompañarán todos los procesos que se realicen, tanto el proceso concursal como las medidas civiles que se están radicando, pero salvo que el fiscal realice un acuerdo reparatorio, que sería la única forma de poder recuperar las inversiones por parte de los inversores, lo cual sería algo masivo y poco probable, no sería el proceso penal el camino adecuado para que los inversores recuperen su dinero, que entendemos que es la finalidad principal. Hablando entonces de esa parte, de la que usted dice es la principal, recuperar el máximo posible del dinero invertido, ¿cómo observan ustedes lo que ha ocurrido en estos días cuando todavía el concurso no está aprobado, ¿no? Está corriendo el plazo, se espera la respuesta de los socios de Conexión Ganadera. ¿Qué ha estado pasando en la empresa? ¿Qué ha estado pasando, por ejemplo, con los ganados que sí existen y que están en distintos campos del país? ¿Qué ocurre con su estado sanitario? ¿Qué ocurre con la forma como se los viene manejando? Enfrentamos la problemática que falta información, tanto de cuál es el patrimonio, cuál es la masa, es la cantidad y ubicación de los animales, justamente, ¿no? Que ese debe ser el primer paso, y el interventor asignado con buen criterio declaró que va a realizar inspecciones en los campos para identificar cuánto ganado hay y dónde está ubicado y justamente cuál es el estado sanitario del mismo. Nosotros en paralelo, en representación de nuestros clientes, estamos realizando la misma medida, la hicimos en su momento con República Ganadera, y es la misma estrategia con este caso. Un punto fundamental. A ver, pero si entiendo bien, ustedes están haciendo inspecciones propias. Es correcto. Ajá. Estamos promoviendo acciones judiciales, inspecciones judiciales para identificar el ganado de los inversores, el estado sanitario, y bueno, esa inspección denotará realmente cuánto ganado tienen nuestros clientes en relación a lo que deberían tener en el contrato, ¿no? Pues hay una discordancia importante con el contrato, con las guías de tránsito y propiedad y con las declaraciones que vertía la empresa. Pero, ¿entendí bien? ¿Ustedes están haciendo sus propias inspecciones o ustedes están solicitando acciones judiciales en esa dirección? Nosotros estamos solicitando acciones judiciales para que se realicen inspecciones judiciales, justamente, con la colaboración de la Brigada Departamental Rural, o anteriormente como se conocía. Pero ese es un proceso que lleva su tiempo. ¿Cuándo se va a completar el relevamiento? Estamos en proceso, sí, lleva una logística y una complejidad importante, principalmente porque el ganado está ubicado en diferentes departamentos en Uruguay, ¿no? Se promueven las acciones aquí en Montevideo y se solicita la asistencia de los juzgados del interior para concretarlas, efectivamente. Pero ustedes... A pesar de la labor, consideramos que es importante identificar el ganado y el estado sanitario del mismo para aquellos inversores que son propietarios de su ganado puedan retirarlos efectivamente. Sí, pero ustedes tienen algún panorama, por lo menos informal, han logrado acceder a la información, porque voy al hecho de que pasan los días, ¿no? Y digamos, si hay problemas con alguno de esos lotes, después ustedes se van a enterar cuando ya lo peor haya pasado, ¿no? ¿Qué está ocurriendo teniendo en cuenta que la empresa está en la situación que está? No está claro, por ejemplo, que existan rubros, que existan recursos hasta para pagarle al personal que se ocupa de esas tareas. Exacto, sí, tenemos información que nos preocupa, por ejemplo, que se están realizando ventas en pantalla de ganados y aún no tenemos claridad si es ganado propio de la empresa o ganado de los inversores. Por eso de aquí la urgencia de ir concretando estas medidas que están en pleno proceso. Doctor Ornes, cuéntenos un poco más ahora a propósito de la estrategia esa que ustedes están siguiendo con el grupo de damnificados a los cuales asesoran. Bueno, muy bien, es una estrategia progresiva justamente, y entendemos que es el camino jurídico con mayores garantías para los inversores,
que el primer paso, como hablábamos recién, es promover medidas de inspección judicial para identificar el ganado, la ubicación del mismo y el estado sanitario, y posteriormente retirarlos. Bien, hecho esto, se constatará en la inspección cuál es la cantidad, como digo, y ahí se va a demostrar también el incumplimiento por parte de la empresa. Si yo tenía, de acuerdo a mi contrato, 100 vacas y en la inspección constato que tengo 50, bueno, se demuestra en forma palmaria el incumplimiento de la empresa, que me habilita jurídicamente a rescindir anticipadamente el contrato. Bien, y la diferencia de ganado que yo no pueda retirar por el motivo que fuese, lo podré verificar posteriormente en el concurso. La puerta del concurso siempre va a estar, al menos por el plazo de 60 días, sobre la mesa, pero consideramos necesario previamente hacer este trabajo de campo con la complejidad que lleva, para lo que se pueda retirar, retirarlo, y la diferencia verificarla posteriormente en el concurso. ¿Qué pasa con la diferencia entre un inversor que tiene efectivamente ganado según su contrato y el que, según el contrato que firmó, según la opción que tomó, no termina teniendo contrato, sino que lo que hizo fue prestarle dinero a la empresa? Bueno, está en una situación un poco más compleja o desfavorable, porque no tiene la garantía de la propiedad y debe limitarse a hacer la verificación de su crédito dentro del concurso, y ahí es cuando se pierde un poco el control de su capital y cuánto podrá recuperar, porque dentro del concurso, con la asistencia y administración del síndico, se evaluarán varias aristas para hacer una liquidación o un acuerdo concursal que hasta ahora no tenemos demasiada certeza de cómo se va a proceder por justamente la falta de información que existe. Y entonces, le estoy haciendo la pregunta a partir de lo que señaló en la reunión virtual con inversores hace pocas semanas el contador Ricardo Giovio, que había sido contratado justamente por Conexión Ganadera y que sorprendió a todos con aquel diagnóstico lapidario, crítico, no solo de la situación de la empresa, 400 millones de pasivos, eventualmente 150 de activos, una diferencia entonces de 250, pero no solo eso, sino el manejo contable desordenado, desprolijo, y tantas otras irregularidades. En esa intervención, en esa exposición, el contador Giovio se pronunciaba por un camino que implicaba que no se distinguiera a los inversores que tienen ganado y los que no tienen, que digamos que el ganado disponible se considerara propiedad de todos, en un proyecto en el que justamente a partir de los créditos que cada uno de los inversores tiene, se generaría una nueva etapa de la empresa o una nueva empresa, una empresa saneada, que continuaría la actividad productiva y que, decía el contador Giovio, en un plazo, que podría ser de 10 años, permitiría la recuperación de buena parte de lo adeudado, de lo colocado, ¿no? ¿Qué dicen ustedes sobre ese camino? Bueno, en primer lugar, discrepamos diametralmente con ese camino. Aquí hay un conflicto de intereses entre dos tipos de inversores, aquellos que tienen propiedad y aquellos que no, y se trata de un concurso muy atípico, una solución fuera de lo habitual, en el cual se pretende reorganizar y hacer los pagos a los inversores con dinero propio de los inversores y no con patrimonio de la empresa. En nuestra opinión, aquellos inversores que tienen ganado en propiedad están en su derecho de retirarlo porque el contrato se lo permite. Y aquellos inversores que no tienen ganado en propiedad, deberán transitar la vía de verificación de crédito en el concurso y cobrar de acuerdo al patrimonio de la masa activa que se declarará posteriormente, que es patrimonio de la empresa y bienes de la empresa, no de los inversores. Uh-huh. O sea que por lo menos en el caso de los clientes con los que usted trabaja, ustedes recomiendan no ir por el acuerdo privado, por esa fórmula del acuerdo privado. Nosotros lo que estamos haciendo y la estrategia que estamos siguiendo es primero recuperar la cantidad de ganado que sea posible con estas diligencias previas y posteriormente sí, la diferencia, lograr un acuerdo o atenerse a la liquidación dentro del concurso. Pero el paso inicial y anterior a cualquier acuerdo o liquidación es recuperar aquel capital que puedo controlar,
que es el ganado que está en pie. La diferencia, porque no voy a recuperar el 100%, lo solucionaré en el concurso, ya sea con un acuerdo, con una verificación, con una liquidación o el camino que se transite con la administración del síndico. Una dificultad que puede implicar ese camino es que la empresa se quede sin ganado, digamos. En un escenario final que llevaría su tiempo, la empresa se quedaría sin ganado y por lo tanto, bueno, la posibilidad de que siguiera produciendo desaparecería o se limitaría enormemente. Es una posibilidad, pero realmente hay un quiebre de confianza importante que yo no creo que ningún inversor, es una opinión a título personal, confíe nuevamente su ganado para que lo sigan explotando para lograr un plan de pagos después de todas estas irregularidades que son de público conocimiento y cada día tomamos noticia de ellos. Sí, usted dice que tampoco confía en la posibilidad de una empresa nueva, entre comillas, con una conducción nueva. A priori no lo veo posible. Insisto en que no tenemos todas las cartas sobre la mesa para tener una resolución, una conclusión más fundada, pero con la diferencia de 240 millones de dólares aproximadamente, que es la información que se declaró, no veo posible que se reflote una empresa en estas características y que se logre la explotación del ganado posteriormente. ¿Y cómo trata usted con esas dos categorías de clientes, de inversores con los que trabaja? Porque tienen posibilidades muy desiguales cada uno por delante, ¿no? Tienen posibilidades diferentes. ¿Sí? El 90 o 95% de nuestros clientes tienen bono ganadero, lo cual es un indicador llamativo, porque en teoría el 75% de los contratos no eran con bonos, sino con inversiones. Y bueno, el otro 5% que corresponde hacer la verificación en el concurso y cobrar lo máximo que se pueda con el patrimonio de la empresa, que es lo que legalmente corresponde y que es la forma de que se desarrollan los concursos. Pagar con los bienes de la empresa, no con los bienes de sus propios deudores. Así que en el caso suyo el 90% tiene bono ganadero y eso quiere decir que son propietarios de ganado. Exacto, Ajá. Exacto. Y eso está claramente documentado a su vez, porque también había problemas con los contratos mismos, ¿no? Por más que permitieran o que teóricamente llevaran la compra de ganado, no necesariamente eso estaba dicho luego en el texto. Bueno, me consta que hay diferentes interpretaciones de los contratos por diferentes colegas, incluso titulares de cátedras en la Velar, y en nuestra opinión los contratos son claros, no deben sobreinterpretarse. Se establece que es propiedad del inversor el ganado, que el ganado, el inversor es dador de ese ganado, que la empresa lo explota, y bueno, el inversor podrá percibir un interés por eso posteriormente o reinvertirlo. Pero en nuestra opinión, y surja texto expreso, es propietario. Y para terminar, doctor Ornes, ustedes, los abogados que representan a distintos grupos de inversores, ¿están coordinando entre sí o cada uno va por su lado? ¿Cómo es esa parte del camino? Bueno, siempre es bueno conversar sobre estos asuntos, y más en un caso tan atípico como con diferentes colegas. Yo entiendo que cada uno está siguiendo su estrategia y su forma de trabajar, pero estamos en contacto constante entre todos. De hecho, se ha formado una comisión de abogados para tratar este tema y buscar una solución lo más eficiente posible. Doctor Nicolás Ornes, que representa a más de 80 clientes inversores de Conexión Ganadera y República Ganadera, si entiendo bien. Exacto, sí, en la mayoría de los casos tienen inversiones en las dos empresas. ¿De Grupo Rarte también? No, la Rarte no tenemos ningún cliente. Le agradezco su participación esta mañana. Volvemos a conversar en las próximas semanas en todo caso. Muchas gracias a ustedes, ha sido un placer y estaremos en contacto.